Buenos días. Siendo las 10 horas con 15 minutos del día 28 de septiembre del año 2020, reunidos en la sala especializada del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial número 9 con sede en Centro Tabasco. Se efectúa la audiencia intermedia en la carpeta administrativa 2609/2019 que se instruía delito de homicidio en riña cometido en Agreve de Julio, representado por la audiencia presidida por la juez de control. Buenos días, para el registro por favor se identifican las partes. Buenos días, licenciada fiscal del Ministerio Público con datos de registro ya proporcionados ante este juzgado. ¿Me acompañan? Buenos días, señoría. Comparece la licenciada en calidad de asesor jurídico público con número de registro 741 y demás datos ya proporcionados a la administración. Bien, los derechos del representante de la víctima quedarán salvaguardados a través de la asesora jurídica y de la fiscal del Ministerio Público. Defensa. Muy buen día, señoría. Comparece el licenciado Jesús Miguel Baiza Vidal en calidad de defensor particular con número de cédula profesional 11225293 y con número de registro en esta región 1016. ¿Me acompaña? Señoría, el licenciado Ricardo Pérez Ontiveros, defensor particular del acusado, con datos previamente ya registrados ante este tribunal. ¿Me acompaña? Mi nombre es... Bien. Tu conocimiento que siguen vigentes tus derechos durante todo el procedimiento. ¿Tienes alguna duda respecto de ellos? Una, señoría. Bueno. Bien, la audiencia que nos ocupa en este momento es la de etapa intermedia en su fase oral, la cual culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral, lo que impide a las partes poder arribar a una terminación anticipada del proceso o en el caso de que proceda una salida alterna. En ese sentido, pregunto si se va a llevar la audiencia intermedia o se va a plantear alguna de estas formas de terminar. Sí, señoría, con fundamento en el principio de concentración y de alternatividad, solicito hacer un planteamiento de conformidad con el artículo 191 y 192 de un medio de alterno consistente en la suspensión condicional al proceso. ¿Tiene el uso de la voz? Sí, señoría, tomando en cuenta de la reclasificación que realizó la magistrada integrante de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia dentro de la Toca Penal 19-2020, se desprende que dentro de su razonamiento decidió que el hecho que la ley señala como delito que se le atribuye a mi representado es el de homicidio en riña en calidad como provocado. Ahora bien, señoría, hay que tomar en cuenta que la penalidad con respecto al homicidio en riña se desprende del artículo 114 del Código Penal para el Estado de Tabasco, que es de 3 a 7 años. Hay que tomar en cuenta, señoría, que la procedencia de la suspensión acondicional del proceso con respecto a la fracción primera se plantea en este caso, ya que la media aritmética con respecto a esa penalidad no rebasa de los 5 años, y tan es así que da como resultado de esa media aritmética la cantidad de 5. Ahora bien, con respecto a la fracción segunda del artículo 192 se desprende que no hay una oposición fundada de la víctima. Hay que tomar en cuenta, señoría, y la Fiscalía en el uso de la voz le hará sabedor que el representante de la víctima sí fue debidamente citado para esta audiencia, y hay que tomar en cuenta que de forma indirecta pues no tiene ninguna oposición, porque si estuviera en la audiencia o si tuviera algún interés pues habría comparecido pues para debatir con respecto a la procedencia a un tema de la suspensión condicional del proceso. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que la fracción tercera también se cumple a plenitud, ya que hace un momento, antes de iniciar la audiencia, se le corrió traslado del oficio número 869/2020 de fecha 10 de febrero de 2020, realizado por el licenciado titular de la Unidad de Medidas Cautelares de Ejecución de Sanciones de Región 9, en donde realiza la opinión técnica de evaluación de riesgo, y dentro de esa misma evaluación de riesgo se desprende que mi representado actualmente o anteriormente no goza o no está favorecido de un medio alterno o una suspensión acondicional al proceso. Ahora bien, señoría, entrando con respecto a darle cabalidad con respecto a lo que señala el artículo 194 en relación al plan de reparación del daño,
Hay que tomar en cuenta, señoría, que dentro de la misma carpeta de investigación y bajo un principio de lealtad y buena fe, se desprende que el representado de la víctima no logró acreditar un tema de que al momento que se cometieran los hechos, la víctima o el hoyo occiso tuviera un trabajo fijo o un ingreso fijo. Ahora bien, en ese sentido hay que atendernos a lo que señala el artículo 34 del Código Penal para el Estado de Tabasco, que ante esa omisión de ingresos, pues se debe hacer un cálculo de 1.460 días de salario mínimo vigente por el salario mínimo vigente al momento que se estaban cometiendo los hechos, que es la cantidad de 102.68 pesos, que da como totalidad la cantidad de 149.912.8 pesos. Ahora bien, bajo protesta de decir verdad y bajo un principio de lealtad, se desprende que dentro de la carpeta, si bien es cierto no logra acreditar un ingreso, lo que sí logró acreditar fue gastos funerarios, que dan como la cantidad de 12,000 pesos. Ahora bien, sería, dando la sumatoria de dichas cantidades, da un pago total de 161,912 pesos. Ahora bien, sería, hay que tomar en cuenta que nos encontramos actualmente ante una crisis económica originada por la pandemia de COVID-19 y que provocó que se paralizara la economía a nivel internacional, nacional y estatal. Y tomando en cuenta, señora, eso, solicitamos que, pues, debido a esa crisis económica, pues, afectó a las familias tabasqueñas, solicitamos que el plan de reparación del daño sea de acuerdo a lo que señala al artículo 195 en un plazo de tres años, consistente en 36 pagos diferidos mensuales por la cantidad de 4,497.57 pesos. ¿Cuánto, perdón? 4,497.57 pesos. Mismos que serán pagados, la primera mensualidad será pagada al finalizar esta audiencia y posteriormente, subsecuentemente, serán los pagos los días 28 de cada mes a través de la Tesorería Judicial de los Juzgados Civiles y Familiares de Avenida de Méndez. Ahora bien, señoría. A ver, permítame nada más. La primera mensualidad sería terminando esta audiencia, ¿en dónde? Permítame. Sí, señoría, el primer pago se realizaría allá en los juzgados de Méndez al terminar esta audiencia. Ok. Ahora, la duración, pues como ya se hace referencia, será por el tiempo de tres años, consistente en 36 pagos mensuales. Ahora bien, sería para darle cabalidad con respecto a las condiciones de suspensión al condicional al proceso en favor de mi representado, pues esta defensa, ya platicado previamente con mi patrocinado, se está dispuesto a someterse a lo que señala la fracción quinta, consistente en aprender una profesión u oficio en el lugar que determine usted. Asimismo, la consistente en la fracción octava, en la que señala en tener un trabajo o empleo ilícito en un plazo de 1 mes y medio. Asimismo, señoría, atendiendo a las circunstancias del caso, pues mi representado se somete a que no poseerá ni portará armas. Asimismo, señoría, es importante decir que mi representado ha concluido el grado de preparatoria y él está en las intenciones que al momento de retomar su libertad, pues quiere retomar también propiamente sus estudios profesionales, así como una condición extra, mi representado pues tiene las intenciones de retomar los estudios universitarios. Por esa razón, señoría, se cumplen a cabalidad cada uno de los elementos de la suspensión al condicional al proceso y pues solicito que pondere la forma de pago atendiendo a las circunstancias económicas que nos acontecen en el Estado. ¿Sería cuánto, señoría? Bueno, fiscal. Sí, señoría, no tenemos ninguna oposición en relación a la suspensión que ha planteado la defensa, únicamente agregar a una condición más para efectos de que se lleve a cabo la suspensión condicional al proceso, que el
hoy imputado resida en un lugar determinado, puesto que al momento de suceder el hecho, tanto el hoy imputado como la víctima pues eran vecinos del lugar. Así también que me haga la aclaración de los pagos que va a realizar, a nombre de quién estarían especificados dichos pagos. Pues antes de que haga de que dé la respuesta el defensor, considero que sí es pertinente que, tal como esté establecido en la carpeta de investigación, quien tenga la representación de la víctima, pues deben de estar dirigidos los pagos. O sea, la víctima representada por no sé quién lo haya acreditado. Es que la víctima estaba vivía en unión libre y la acusación está a nombre de otra persona. A ver, defensor, ¿tiene algo que manifestar? Señoría, pues los pagos, disculpe, no comprendí muy bien. Bueno, nada más para ser específico, los pagos estarían a nombre de Alejandro, el hermano de la víctima. Sí, señoría, pues los pagos serían dirigidos a nombre de... Hay que tomar en cuenta que dentro de iniciada la carpeta de investigación, él fue el que se apersonó o acreditó la personalidad de representante del hoy occiso, así como también en la acusación que está agregada a la carpeta judicial, pues él es la persona que se ostenta como representante. A ver, con la finalidad de que esta circunstancia, independientemente del estudio que haga en este momento para la aprobación o no, pero sí estimo la necesidad de que quede establecido. ¿Por qué? Porque posteriormente puede acontecer alguna situación referente a que no se haya pagado a la persona que legalmente debía hacerse. Entonces, yo considero en este caso, a ver, déjenme nada más, estoy verificando aquí. De acuerdo al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su segundo párrafo, se refiere que cuando los delitos cuya consecuencia fuera la muerte, o en el caso de que la persona o la víctima no pudiera ejercer personalmente sus derechos, se considerarán como ofendidos en el siguiente orden: el cónyuge o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente, de donde se desprende que hay un listado que establece el propio código para señalar quién tiene la calidad como ofendido, y por ende, lógicamente, es a quien le correspondería recibir la reparación del daño. Sin embargo, si la Fiscalía aún no tiene la certeza de quién es esa persona que va a quedar como ofendida y a quien le corresponda hacérsele el pago, pues podrá realizar las investigaciones pertinentes y los depósitos podrán hacerse a nombre de la víctima en favor de quien acredite legalmente ser su representante o ser la parte ofendida en la causa, a efectos de que no vaya a haber alguna problemática suscitada con esto y sea otra persona distinta a la que cobre la reparación de daños. Entonces, en ese sentido, no sé, fiscal, si ya lo tiene usted con certeza, para que usted misma nos indique o le indique a la defensa en un momento dado de ser aprobada la suspensión, ¿a favor de quién? Sí, es a favor de quien es concubina del extinto. Bueno, entonces esto en términos del artículo 108, quien reviste ya el carácter de ofendida. Bien, ¿alguna otra manifestación, fiscal? Sí, establecimos una de las condiciones que fuera la fracción primera, residir en lugar determinado, para efectos de agregar a las que ya ha manifestado la defensa. ¿Sería todo? Así es, señoría. Asesora jurídica. En virtud, señoría, de que no ha comparecido el representante legal del occiso que en la carpeta de investigación aparecía, incluso tampoco compareció la señora, y ante ello, al ver que la defensa particular ha propuesto un plan de reparación de daños en el cual se cumple lo gastado, incluso con la reparación de daño de la vida del hoy extinto, y las condiciones son
como consecuencia de lo que ha acontecido y ante bien a lo que hemos platicado la Fiscalía y esta asesoría pública, de que las familias que vivían en el mismo lugar ya no se encuentran viviendo en el lugar, ni las familias del extinto ni del hoy imputado. Esta asesoría jurídica no tiene ninguna objeción a que se realice esta suspensión condicional al proceso. Bueno, ¿no tendrán conocimiento ustedes respecto a alguna oposición fundada que pudieran presentar la representante o la ofendida? Se tuvo una plática con el hermano del occiso, quien fue la persona que reclamó el cadáver en fiscalía. Se le explicó el proceso el cual le había planteado la defensa. Él refiere de viva voz que no tenía ninguna oposición, pero que requería escuchar el planteamiento de la defensa y que se le explicara, porque él no entendía muy bien los conceptos, pero refería que no tenía ninguna oposición, que incluso la cuestión de la reparación del daño pues sería para los menores hijos del hoy extinto. Bueno. Bien. Defensa, en cuanto a la condición que refiere la fiscal del Ministerio Público y que solicita sea agregada a las que ustedes expusieron. Señoría, esta defensa no tiene ninguna oposición con respecto a esa condición, tomando en cuenta que mi representado pues tiene intenciones de retomar sus estudios en el Estado. Bueno. ¿Entiendes en qué consiste la suspensión condicional del proceso? Sí, señoría. Si tienes claro que debes cumplir las condiciones que tus defensores han manifestado en este momento, es decir, residir en un lugar determinado, el cual voy a solicitar al final de la audiencia proporcionen la información de cuál será ese lugar en el que va a residir. El que tendrás que aprender una profesión u oficio, el que también deberás tener un trabajo o empleo y no poseer ni portar ningún tipo de armas, que si tú llegaras a incumplir alguna de esas condiciones de manera injustificada, entonces podría revocarse la suspensión condicional del proceso y continuar con este procedimiento hasta la etapa de juicio. ¿Sí te queda claro? Sí, señoría, me queda claro. Lo mismo pasa con el plan de reparación de daños. Se ha establecido que se van a hacer pagos mensuales por la cantidad, son mensuales, ¿verdad? Por la cantidad de 4,497 pesos con 57 centavos durante 3 años, o sea que serán 36 pagos mensuales. Estos pagos deben de realizarse. En caso de que no se llegara a realizar algún pago, se podría también revocar la suspensión condicional del proceso y continuar el mismo hasta la etapa de juicio. ¿Sí te queda claro? Sí, señoría, me queda claro. Bueno, también te hago de tu conocimiento que contrario a ello, si tú cumples debidamente con las condiciones y con el plan de reparación de daños, entonces esta causa en el plazo que se señaló, es decir, en 36 meses, quedaría totalmente concluida con efectos de sobreseimiento, dictándose el respectivo sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. Bien, de manera libre, sin presiones ni coacciones, ¿tú accedes a esta salida alterna? Sí, acepto. Bueno, entonces esta juzgadora procede a resolver, tomando en cuenta que en el caso los requisitos que establece el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentran satisfechos, toda vez que se le vinculó a proceso por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio en riña, previsto por el artículo 110 y sancionado por el numeral 114 del Código Penal en vigor, ello en su carácter de provocado. Por lo tanto, es que se actualiza lo que establece la fracción primera de dicho numeral, ya que la pena de prisión que se prevé para ese delito no excede de 5 años en su término medio aritmético. Aunado a ello, debo precisar que dicha vinculación a proceso fue establecida así en la resolución que fue emitida en el toca penal de oralidad 19/2020-4 por la magistrada integrante de la Cuarta Sala Penal de Oralidad. En cuanto al segundo
de los requisitos, también se advierte que no hay una oposición fundada de la víctima, en este caso de la ofendida, ya que se ha verbalizado por parte de la Fiscalía que no se tiene conocimiento en relación a que haya alguna oposición fundada. Y esta juzgadora advierte que de la carpeta administrativa, la señora fueron debidamente notificados de esta audiencia y se les hizo saber que existía la posibilidad de de llegar a resolver sobre una salida alterna. Sin embargo, estos no comparecieron a la audiencia, por lo que esta juzgadora, aún sin su presencia, puede resolver, pues están salvaguardados sus derechos a través de la asesora jurídica y de la fiscal del Ministerio Público, considerándose entonces que no hay una oposición fundada al respecto. Que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional del proceso, este requisito también está satisfecho, pues se ha verbalizado que no tiene ni ha tenido otra suspensión condicional del proceso. Es por lo que esta juzgadora aprueba el mismo. En ese sentido, se tiene que las condiciones que debe cumplir son las consistentes en residir en un lugar determinado, del cual, como ya lo mencioné, deberá fijar el domicilio y referírselo al encargado de sala al término de la audiencia, y a su vez deberán comunicárselo a la Fiscalía y a la asesora jurídica para que tengan conocimiento. También deberá aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en algún lugar o institución. En este caso quedaría a cargo de la unidad de medidas cautelares que le establezcan el lugar, o él mismo, si conoce algún lugar, podrá informarlo a la unidad de medidas cautelares. Asimismo, deberá tener un trabajo o empleo. Se fija para esto, a pesar de que la defensa ha peticionado un plazo de 1 mes, derivado precisamente de las condiciones en las que nos encontramos, considero pertinente ampliarlo a 2 meses para efectos de que esté en condiciones de poder tener o conseguir este trabajo. Y por último, no poseer ni portar armas. En cuanto al plan de reparación de daños, esta juzgadora, de acuerdo a lo que verbalizó la defensa y considerando que efectivamente nos encontramos frente a una situación económica que ha venido en decremento, ¿no? O hacia abajo, vaya. Y pues dada la pandemia que ha sido decretada, debe considerarse esta situación, porque si bien se está refiriendo que va a ser durante 3 años, ello lo permite el propio Código Nacional de Procedimientos Penales al establecer dentro de los plazos el límite máximo, que es de 3 años, y que esta circunstancia no puede ser un impedimento para aprobar la suspensión condicional del proceso, pues acorde a las condiciones económicas de la persona es que se hace el planteamiento del pago de reparación de daños, y advierto que se está cubriendo el monto al cual se hizo referencia por concepto de indemnización y de gastos funerarios. Por lo tanto, también el plan de reparación de daños pues es de considerarse aprobado, y este será consistente en que se hará el pago total de la cantidad de 161,912 pesos. Esto será en 36 pagos mensuales por la cantidad de 4,497.57 pesos, realizándose el primer pago al término de esta audiencia en los juzgados de la Avenida Méndez, los juzgados civiles, y los siguientes pagos los días 28 de cada mes en dichos juzgados. El plazo por el cual se ordena la suspensión es de 3 años, por lo que transcurrido que sea este plazo, sin que se haya revocado la suspensión condicional del proceso, se decretará la extinción de la acción penal, por ende el sobreseimiento de la causa, y como consecuencia pues esto tendrá efectos de sentencia absolutoria. Quedan debidamente notificados en este acto los presentes, y les pregunto si tienen alguna otra manifestación, petición o aclaración. Únicamente copia simple de audio y video, señoría. Ninguna, su señoría.
Defensa. En el mismo sentido, señora, copia del audio y video de la presente audiencia. Bueno, entonces se autorizan las copias, se hace saber que la medida cautelar de prisión preventiva que tiene impuesta en virtud de que se aprobó la suspensión condicional del proceso queda suspendida, por lo que en este acto deberá emitirse el oficio correspondiente haciéndole del conocimiento al director del Centro de Reinserción Social del Estado que en virtud de la aprobación de la suspensión condicional del proceso y de la suspensión de la medida cautelar, el imputado queda en inmediata libertad en esta sala de audiencias, siempre y cuando no estuviera detenido por algún otro delito o a disposición de alguna otra autoridad. Entonces, no habiendo más que tratar, se cierra la audiencia. Se retira la